Bueno, entrando ya en el modelo de comportamiento mismo, vamos a ver dos aspectos. O sea, la particularidad del modelo general, o sea, la particular forma de la flexión en la losa sin vigas, este, y luego como un tema específico, la relación losa-soporte. O sea, la relación losa-viga en cierta medida la simplificábamos y hay ciertas cuestiones que en la relación losa-soporte debemos considerarlas porque se presentan en forma distinta. Bueno, entonces estos van a ser como dos apartados que vamos a ver ahora. Vamos a empezar por el modelo general. Mantenemos el criterio que habíamos visto en las clases anteriores, ¿no? A partir de un esquema del elemento estructural, según la forma, según los apoyos y según las acciones que van a estar actuando, vamos a tener una primera aproximación al comportamiento. En este caso es una losa, vamos a suponer rectangular, apoyada en sus cuatro esquinas, con carga perpendicular al plano. Esta losa se va a deformar, y antes de ver la deformación, vamos a hacer una pequeña pausa en el equilibrio. ¿Qué pasa con el equilibrio en el caso de losas sin vigas? Bueno, debemos, para considerar el equilibrio, debemos incorporar la consideración de la interacción que se da entre la losa y el soporte. En el caso de losas sin vigas, no puedo despreciar la interacción entre la losa y su soporte. Nosotros cuando teníamos la relación losa-viga, considerábamos que la losa se apoyaba en la viga y que ese apoyo era una articulación. ¿Sí? En el caso de la losa sin vigas, si nosotros consideráramos todos los apoyos articulados, no estamos en condiciones de asegurar el equilibrio. ¿Sí? Y acá voy a volver a un ejemplo que usamos en clases anteriores. Vamos a imaginar una mesa. Entonces tenemos una mesa que cuando lo hacíamos en clase teníamos las mesas ahí a la vista, pero eran estructuras de patas. Si la estructura de patas metálicas, por ejemplo, vamos a suponer, tiene vigas conformando la base de la estructura, y sobre esas patas y vigas le coloco una superficie, por ejemplo, de madera apoyada, articulada de arriba, tengo asegurado el equilibrio. O sea, la losa de madera de la mesa, apoyada sobre la estructura de patas y vigas de metal, por más que la losa esté articulada sobre las vigas metálicas, tengo el equilibrio porque la interacción soporte vertical y elemento horizontal me permite absorber, por ejemplo, acciones horizontales. En el caso de que yo quisiera poner la superficie de madera, acá, la mesa, con las patas articuladas, o sea, imaginen una mesa con cuatro patas articuladas, o sea, no tiene capacidad de absorber ninguna acción horizontal, incluso que fuese accidental, ¿no? O sea, mínima, o sea, no tengo, la única forma de lograr el equilibrio es considerando una interacción losa-pilar. O sea, la losa, cuando aparezca la opción de desplazarse en horizontal, esto le daría un momento acá, cambiaría el ángulo de giro, o sea, en tanto se opone a esa deformación, me asegura el comportamiento del conjunto. O sea, en la utilización de losas directamente sobre pilares, no puedo despreciar la interacción losa-pilar. O sea, no puedo considerarlo una articulación porque eso no me daría el equilibrio del conjunto. Entonces, acá aparece, si se quiere, el primer elemento de identidad del sistema, ¿no? O sea, cuando teníamos losas apoyadas sobre vigas, nosotros esa interacción la simplificábamos, considerábamos que solo era un apoyo, que no había transmisión de momentos,
eso no era imprescindible para el equilibrio. Luego lo corregíamos con alguna consideración constructiva, del tipo, por ejemplo, levantar una armadura cada 3, una de las barras cada 3. O sea, era algo que no lo cuantificaba y después le hacía una corrección constructiva. En este caso, de la losa directamente sobre pilares, vamos a tener la necesidad de considerar esa interacción. O sea, el otro aspecto que va a aparecer nuevo es el de las deformaciones. Las deformaciones, en el caso de la losa apoyada en todo su contorno, la losa descendía, ese descenso nos daba curvaturas. En el caso de la losa apoyada directamente sobre pilares, también voy a tener descensos. Y la diferencia más grande que tengo es que los bordes que antes estaban impedidos de descender, por la presencia del apoyo, el borde que antes estaba impedido de descender, ahora ese borde va a tener descensos. En los bordes donde no tengo apoyos, voy a tener descensos. Esos descensos van a ser distintos según la distancia que tenga entre apoyos. Entonces, si es una losa rectangular y tengo una distancia entre soportes distinta que la otra, bueno, en lo que va a ser la luz más larga, la luz libre mayor, voy a tener mayor descenso, y donde tengo la luz libre menor, voy a tener un descenso un poco menor. ¿Sí? Entonces, voy a tener descensos en los bordes y la misma superficie que además se va a curvar, estos descensos se van a sumar a la referencia de los descensos anteriores. O sea, el elemento superficial se va a curvar. Y la referencia de la curva va a estar en relación a sus apoyos, a sus bordes, y si ya el borde está descendiendo y luego se curva otro poco más, la flecha total que voy a tener acá va a ser mayor que la flecha que voy a tener en el caso de losas apoyadas sobre vigas. ¿Sí? Entonces, en cuanto a las deformaciones, vamos a reconocer mayores descensos totales, vamos a reconocer también mayores no, vamos a reconocer la aparición de descensos en los bordes, que antes no teníamos. Antes considerábamos en nuestro modelo que el borde estaba impedido de descender. Si un tercer aspecto particular, y en cierta medida cambia lo que es la aproximación intuitiva, o cambia la referencia con respecto al caso de losas apoyadas en los 4 bordes, es cómo se dan las curvaturas. ¿Sí? O sea, cuando tengo descensos van a aparecer curvaturas, esas curvaturas las asociamos con alargamientos en la zona inferior y acortamientos en la zona superior. En el caso de la losa apoyada en todo su contorno, dibujamos acá la luz corta con naranja, la luz mayor con un trazo celeste. En tanto, tienen el mismo descenso, con una longitud distinta, descendiendo lo mismo en una luz más corta, tengo más curvatura. ¿Sí? O sea, con el mismo descenso y distinta luz, la que tiene la luz más corta tiene una mayor curvatura que la otra. En este caso, la luz corta de la losa, que está indicada con naranja, va a tener más curvatura que la luz larga, que está indicada con celeste. Esto es coherente con los fenómenos tensionales y las solicitaciones que vamos a tener. Los momentos mayores están en la luz corta. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso de las losas sin vigas? Bueno, la losa también va a tener fajas perpendiculares, o puedo modelizarla con fajas perpendiculares que se van a curvar. ¿Sí? Lo único es que estas fajas, cada faja va a estar apoyada o va a estar en referencia a la zona del borde, y el borde ya no permanece quieto, sino que tiene descensos. Entonces, la luz corta, que estaba en referencia al borde, el borde de esta situación inicial acá arriba desciende a esta otra. El otro borde también desciende.
O sea, la faja esta, de la luz larga, en este caso, que está referida al borde, al descender el borde me está cambiando el comportamiento de la faja, me está cambiando la curvatura. Y si superponemos las dos fajas, podemos verificar que la que está en referencia al borde largo va a tener un mayor descenso. ¿Por qué? Porque era el borde con más luz entre apoyos. O sea, la faja corta que estaba llegando al borde largo, como está llegando al borde con más luz, es el borde que más desciende. Entonces, la particularidad que se da en este elemento es que el descenso en el borde largo, que es mayor que el descenso en el borde corto, se da en un grado tal que me cambia la relación de curvaturas. La faja naranja que está llegando al borde largo, en tanto ese borde desciende francamente más que el borde corto, se da un cambio en la curvatura, y en el caso de losas apoyadas directamente sobre pilares, vamos a tener que la mayor curvatura y por lo tanto el mayor momento va a estar en la luz más larga. ¿Sí? Y este es un aspecto de identidad de este elemento estructural, que es muy particular porque es exactamente al revés de lo que pasaba en el caso de la losa apoyada en 4 lados. ¿Quieren hacer alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces, lo que estamos analizando en relación a las deformaciones es que en el caso de losas apoyadas directamente sobre pilares, vamos a encontrar que en cuanto a las deformaciones, vamos a tener descensos, es un elemento superficial que va a tener curvatura, vamos a reconocer descensos, van a aparecer descensos en los bordes, y la curvatura de la lámina, en cuanto está referida al descenso en los bordes, nos va a dar que los descensos en la zona central van a ser mayores que los que teníamos en el caso de losas apoyadas sobre vigas, y va a aparecer un aspecto específico, que es que la curvatura en las dos direcciones se va a ver afectada por los descensos en los bordes. El descenso en el borde largo es francamente mayor que el descenso en el borde corto, y eso nos da un cambio en la curvatura, por el cual la mayor curvatura la vamos a tener en la luz larga, y por lo tanto los mayores momentos se van a dar también en la luz más larga. En el caso de losas continuas, este fenómeno se ve complejizado, si quieren, por la incidencia de la interacción de los sucesivos tramos, ¿no? Entonces, cuando teníamos losas continuas en un sistema con vigas, teníamos curvaturas en las dos direcciones, donde nos daba tracciones en la zona inferior, y en la zona de los apoyos, en la zona de las vigas, aparecía un cambio de concavidad que nos daba tracciones sobre el apoyo. En el caso de losas sin vigas, va a aparecer la interacción del descenso de la zona donde estaban las vigas, o sea, en esa zona se va a dar un descenso, ese descenso va a ser menor que el de las zonas centrales, entonces, en tanto va a ser menor, y no va a ser, va a ser menor que este otro, va a aparecer un cambio en la concavidad también, o sea, hay una zona donde, si bien hay descensos, igualmente se da el cambio de concavidad, o sea, van a aparecer tracciones en la zona superior, perpendiculares a la línea que une los soportes, y nos da un sistema similar, donde las bandas centrales van a estar trabajando sobre bandas de pilares que van a recibir la carga. O sea, se dan apoyos virtuales que
van a ser apoyos deformables que van a recibir la carga de bandas perpendiculares. Entonces, si vamos al modelo, vamos a considerar que vamos a tener bandas centrales, igual que teníamos en la zona de, en el caso de losas con vigas, y donde teníamos las vigas, vamos a tener lo que llamamos bandas de pilares, que van a recibir la carga de estas bandas centrales, y van a ser bandas más deformables, o sea, no se van a mantener en una posición fija, sino que van a descender. Ese descenso va a ser menor que el de la otra zona, o sea, hay una mayor rigidez en la zona entre pilares, entonces va a ser lo suficiente para dar el cambio en las concavidades. Entonces, la banda central va a tener los cambios de concavidad y va a estar descargando en bandas de pilares que van a tener, en cierta medida, un andamiento similar. O sea, al reconocer la losa, vamos a tener zonas centrales de la losa, que va a tener sus deformaciones y sus momentos, y vamos a tener una zona de pilares que va a también tener sus deformaciones y sus tracciones y sus momentos. O sea, las tracciones en las zonas de los apoyos, en la zona de la banda de pilares, van a ser en la zona inferior, siguiendo la línea que une los pilares. O sea, al igual que si hubiese una viga, va a tener tracciones en la zona inferior y compresiones en la zona superior, en la línea que une los pilares. Y en forma perpendicular a la línea que une los pilares, van a aparecer sobre los pilares tracciones en la zona superior, que es en cierta medida análoga a las tracciones que tendríamos en una viga en la zona sobre los pilares. Entonces, del punto de vista de las tracciones y compresiones, aparece una situación que es más compleja que lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, tendríamos en la zona inferior, en la parte central, en la zona inferior, en la parte central, tracciones en las dos direcciones. En la zona inferior, en la línea que une los soportes, vamos a tener tracciones. O sea, tracciones en la zona inferior, en la línea que une los pilares. Y perpendicular a la línea que une los pilares, vamos a tener tracciones en la zona superior. ¿Sí? O sea, se van a dar apoyos virtuales donde vamos a tener tracciones en la zona superior perpendiculares a la línea de los pilares. O sea, van a haber tracciones tanto arriba como abajo en las dos direcciones. En algunas zonas, por ejemplo, la zona inferior acá al centro, las tracciones en las dos direcciones en la zona inferior. Y en la línea de pilares vamos a tener tracciones en una dirección en la parte inferior y en la perpendicular en la cara superior. Esto después lo vamos a ver con un ejemplo y vamos a llegar a dibujar las armaduras y